Presidente, yo voy a tratar de ser lo más exegético posible, de tal manera que evitar poder salirme de lo que contempla la ley, de lo que contempla la sentencia, de lo que contempla el fallo, con el objeto de no distraer la atención de esta comisión conjunta e incluso de la ciudadanía de cosas que ni dice la sentencia, ni dicen las Cortes y mucho menos dice la Constitución. Así que empecemos por recordar lo que dice el artículo 116 de la Constitución. Y ese artículo claramente establece la posibilidad concreta y precisa que otros órganos del poder en Colombia puedan desempeñar funciones jurisdiccionales. Es decir, las funciones jurisdiccionales no necesariamente son únicas y exclusivamente de la rama judicial. Incluso el Congreso desempeña funciones jurisdiccionales. Lo segundo que hay que aclarar, y es muy importante, que la Procuraduría y quien la encabeza o quien lo encabece es elegida por este Senado. Es decir, de una manera u otra, la voluntad del pueblo reflejada en el Senado se traslada de manera indirecta hacia la Procuraduría. Y es también muy importante recordar que la Procuraduría no hace parte de la rama ejecutiva. Tratándose de exégesis, es necesario, presidente, que me permita leer algunos apartes de las sentencias que a continuación voy a relacionar, si usted lo autoriza, con el objeto de pedir permiso frente al artículo 105 del reglamento del Congreso, que dice que uno no puede leer ni siquiera las ayudas de memoria. Entendería que por su silencio ese permiso me ha sido otorgado. Continúe, por favor. Gracias. ¿Qué estamos haciendo con este código disciplinario? Estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que se expresa. Al contrario, estamos acatando un fallo del 8 de junio. Estamos modificando este código disciplinario precisamente para acatar un fallo. Y en ese fallo, en el punto 129 del fallo, yo quiero recordar que dice exactamente lo siguiente. La Corte, esa que expidió el fallo del 8 de junio, advierte que la concentración de las facultades investigativas y sancionatorias en una misma entidad es una característica común de los procesos administrativos disciplinarios y no es incompatible con el artículo 8.1 de la Convención. Es decir, es el mismo fallo del 8 de junio que nosotros estamos acatando al discutir y debatir y aprobar este proyecto, como yo espero, precisamente establece de que no son incompatibles. Recientemente se han expedido 3 fallos en Colombia. Me voy a permitir leer en orden cronológico lo que esos fallos han dicho, adicional a todas las sentencias que se mencionan en la ponencia. Primer fallo. 26 de octubre del 2020 del Consejo de Estado. Dice, de entrada, se debe advertir que el hecho de que la sanción no sea impuesta por un juez penal propiamente dicho, no conlleva en manera alguna la existencia de una incompatibilidad entre la Constitución Política de Colombia y la Convención Americana, dada la interpretación sistemáticas entre ambas y otros instrumentos internacionales. Consejo de Estado. 26 de octubre del 2020. El que esté interesado en la referencia, con gusto se la doy. Sentencia. Consejo de Estado. 22 de abril del 2021. Dice el Consejo de Estado.
el hecho de que determinadas normas hagan parte del bloque de constitucionalidad, como es el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ningún caso implica su prevalencia sobre la Constitución Política de Colombia. Y ese mismo fallo nos dice: no existe una doctrina pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las expresiones exclusivamente condena y proceso penal, como lo ponen de presente dos de sus jueces en sus votos concurrentes, caso López Mendoza. Existen otros casos anteriores y posteriores en los cuales la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la vulneración o no del artículo 23 no se funda en el tipo de órgano que toma la decisión, lo que en orden lógico llevaría a pensar que se asume, así sea de manera implícita, que tal competencia no merita reparos. La Comisión Americana de Derechos Humanos, como lo ha puesto de presente la Corte Interamericana, y como además lo impone el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe interpretarse de manera armónica con otras normas, tanto internacionales como nacionales. A partir del hecho evidente de que la propia la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 29b, es importante recordarlo, prevé unas reglas para su interpretación. Este tribunal puso de presente y ahora reitera que su interpretación no puede ser meramente literal ni aislada. Este tratado, como lo reconoce la propia Corte Interamericana, es un instrumento vivo cuya interpretación debe hacerse de manera evolutiva. Y termino con una sentencia del 18 de mayo, hace pocos días, de la Corte Constitucional, sentencia C-146 del año 2021. Dice la Corte: respecto del contenido y alcance del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en particular de su segundo inciso, la Sala Plena reitera que esta norma no debe interpretarse de forma literal, sino de manera sistemática y armónica, así como en atención al margen de apreciación estatal. Por tanto, no es posible afirmar que los motivos señalados por el artículo 23 de la Convención sean taxativas. Presidente, con esos tres enunciados de tres fallos recientes de menos de un año entre el primero y el último, yo creo que esta es una discusión resuelta por los máximos tribunales en Colombia, inclusive resuelta por el mismo artículo 29 de la Convención, inclusive resuelta por la parte 129 del fallo. No hay la más mínima duda que la literalidad que reclaman del artículo 23 no es aplicable, y en consecuencia y sobre la base de que la Procuraduría no es un órgano ejecutivo y que tiene en sus manos el poder sancionatorio desde el punto de vista disciplinario, este código y lo que contempla es totalmente constitucional y viable. Muchas gracias, presidente.